Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Mera y hoy les voy a hablar sobre farmacodinámica. Para empezar con este tema, vamos a iniciar con la definición de qué es farmacodinámica. La farmacodinámica es el estudio del mecanismo de acción detallado por el que los fármacos producen sus efectos. Este estudio se inicia desde la unión del fármaco con su receptor. En este tipo de mecanismo se describe la curva dosis-respuesta y algunos términos que veremos más adelante. En el caso de algunos fármacos, como los antagonistas, la simple unión del receptor con su ligando exhibe todo el mecanismo de acción de este fármaco. La vía de transducción de señales es otro método por el que otros fármacos realizan su mecanismo de acción. Esto quiere decir que cuando un ligando llega al receptor, este va a ejercer una transducción de señal y va a provocar una cascada de señales que se va a distribuir al interior de la célula de forma endógena y va a generar cambios en la célula, cambios en la reacción. Bien, primero vamos a observar que existen diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de clasificaciones de los fármacos. Para esto tenemos diferentes tipos de receptores de los fármacos. Más comunes son los receptores acoplados a proteínas G, que son los GPCR, y se tratan de proteínas que atraviesan la membrana. Constan de 4 dominios extracelulares, 7 dominios transmembrana y 4 intracelulares, que más adelante lo veremos más detalladamente. Ahora simplemente los vamos a nombrar como tipos de receptores. Están también los de inhibición competitiva o no competitiva, las proteínas transportadoras de membranas, canales iónicos dependientes de ligando, los dependientes de proteínas transportadoras de neurotransmisores, canales iónicos dependientes de voltaje, proteínas intracelulares, que más adelante ya les explicaré cómo actúan estos. La clasificación de los receptores se viene dada en función de tres factores, que son la especificidad del fármaco, su localización en los tejidos y más recientemente su secuencia primaria de aminoácidos. Bien, aquí existen algunos receptores adrenérgicos, por ejemplo, que se dividieron inicialmente en algunos tipos, pero en función a su afinidad esta categorización, esta clasificación cambió, descubriéndose más subtipos, más clases. Otras diferencias que se han encontrado más sutiles en su potencia agonista es su capacidad de distribución en otros tejidos y sus efectos. A partir de lo más reciente que se tiene de su secuencia primaria de aminoácidos, se ha descrito que otras muchas proteínas semejantes a receptores para las cuales no se han identificado ningún ligando son llamados los receptores huérfanos y son de vital importancia porque son receptores diana para los que se dirigen los nuevos fármacos. Y entre estos tenemos algunos receptores farmacológicos, algunos tipos de receptores, son los receptores de hormonas y neurotransmisores, que son los receptores adrenérgicos, receptores de histamina, receptores de insulina, muscarínicos, etc. Tenemos los otros tipos de receptores que son las enzimas, anhidrasa carbónica, colinesterasa, ciclooxigenasa. Y cada una de estas enzimas y cada uno de estos tipos de receptores que ahora mismo los estoy enumerando se unen a fármacos, a ligandos, y producen un efecto, un mecanismo de acción. ADN polimerasa, ADN topoisomerasa, proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, aminooxidasa, el sodio-potasio adenosina trifosfatasa, xantinoxidasa. Tenemos también proteínas transportadoras de membranas, canales iónicos, canales iónicos dependientes de ligando, dependientes de voltaje, transportadores de iones, transportadores de neurotransmisores y otras macromoléculas que están en la membrana. Ahora vamos a ver las interacciones entre el fármaco y el receptor. Primero vamos a empezar con la unión del fármaco al receptor y su afinidad. Para iniciar una respuesta celular, el fármaco primero debe unirse al receptor. Esto lo hace por medio de enlaces débiles, ya sea de hidrógeno, iónicos o hidrófobos. Estos enlaces débiles son reversibles, por lo que permite a un fármaco disociarse de un receptor a medida que disminuye su concentración. La unión de los fármacos muchas veces presenta estereoespecificidad. Esto quiere decir que solo uno de los estereoisómeros del fármaco con un centro quiral se unirá al receptor y activará la señalización posterior. En casos menos habituales, los fármacos forman enlaces covalentes, que son enlaces más duraderos, con un receptor específico.
Bien, vamos a ver la afinidad ahora. La afinidad se define como la capacidad de un fármaco para unirse a su receptor. La alta afinidad, como se puede ver, que es una afinidad del 100% del fármaco con su receptor. La afinidad media, que solo se une una parte. Y la baja afinidad, que no tiene casi asociación entre el fármaco y el receptor. El segundo paso, después de la unión del receptor, sería la transducción de señales de los tipos de receptores. Bien, primero tenemos a los receptores acoplados a proteínas G. Estas son proteínas que atraviesan la membrana, como ya les expliqué. Es una superfamilia de receptores y es la vía de transducción que mejor se conoce. Estos receptores constituyen una superfamilia de receptores para muchos ligandos endógenos y fármacos. Las proteínas G heterotriméricas constan de 3 subunidades, conocidas como las subunidades alfa, beta y gamma. La subunidad alfa es el lugar donde se realiza la hidrólisis de la guanosina trifosfato. Existen varios tipos de subunidades, cada una de las cuales determina una respuesta celular específica. Las subunidades beta y gamma no se disocian, por lo que se expresan en conjunto. Esta es una estructura típica de un receptor acoplado a proteína G característica. Como se pueden ver, se consta de 7 proteínas transmembrana. El extremo N de la proteína que constituye el receptor se encuentra en el exterior de la célula. El extremo C se encuentra en el interior de la célula. Y con esta configuración se crean los bucles. Tenemos que este tipo de receptores de proteína G utilizan los segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio activado, y activan o inhiben enzimas celulares concretas en la célula diana. Los canales iónicos son dependientes del ligando, son una extensa clase de proteínas de membrana. Los fármacos al unirse a este tipo de receptores alteran la conductancia normal de los iones, pudiendo aumentarlo o disminuirlo. En este caso no se necesita de ningún segundo mensajero. Vamos a hablar ahora sobre los receptores de membrana con actividad enzimática. Estos actúan como receptores para diversas sustancias endógenas y fármacos. Hablemos ahora de los receptores nucleares. Los receptores nucleares se encuentran en el núcleo y constan de 2 tipos, los tipo 1 y tipo 2. Los receptores nucleares tipo 1 son el objetivo de hormonas sexuales, receptores de andrógenos, estrógenos, progesterona, etc. Los receptores nucleares de tipo 2 tienen ligandos no esteroides como hormona tiroidea, vitaminas A, D y retinoides. Estos receptores ya se encuentran en el núcleo y son activados por la entrada del ligando al núcleo a través de los poros nucleares. Una vez activados ambos tipos de receptores, se unen a secuencias específicas del ADN e inician la transcripción. Un gráfico en el que se ilustra más o menos transducción de señales en un receptor de hormonas esteroides. Las hormonas esteroides difunden a través de la membrana celular, como se ve aquí, y se une a receptores esteroides presentes en el citoplasma. La unión del ligando esteroide desplaza las proteínas de shock térmico y permite la dimerización del receptor de esteroides. El complejo hormona esteroide receptor es translocado al núcleo y se une a secuencias específicas de ADN, lo que dará lugar a nuevas proteínas. Vamos entonces a hablar de la eficacia de los fármacos. La capacidad de un fármaco para iniciar un efecto celular se denomina eficacia. Los fármacos que presentan afinidad por el receptor y eficacia se llaman agonistas, mientras que los fármacos que presentan afinidad por el receptor pero carecen de eficacia se denominan antagonistas. Fármacos agonistas y antagonistas, y para entender eso tengo un gráfico aquí en el que les voy a explicar. Esta es la actividad celular normal, aquí está la célula, aquí tiene un receptor y esta es la sustancia química a la que normalmente la célula predispone su receptor. El fármaco agonista lo que hará es incrementar la actividad celular, por lo tanto aumenta la eficacia. La eficacia ya recordemos que es la capacidad para iniciar un efecto celular. Los fármacos antagonistas, que son las sustancias químicas que van a inhibir la actividad celular. Primero hablemos de los agonistas. Existen 3 tipos de agonistas. Los agonistas completos, que pueden producir la máxima respuesta obtenible en un tejido. Los agonistas parciales, que producen una respuesta submáxima. Los agonistas inversos, también llamados antagonistas negativos, que participan en un tipo especial de interacción entre fármaco y receptor. Ahora hablemos de los antagonistas. Los antagonistas impiden la acción de los agonistas y de los agonistas inversos al ocupar los sitios de unión al receptor. Los antagonistas se dividen en antagonistas competitivos y no competitivos. Son competitivos cuando se unen al mismo lugar del receptor normal y son no competitivos cuando se unen a un lugar alostérico. Pero la diferencia entre los antagonistas y los agonistas es que los antagonistas se lo hacen de una forma irreversible
y los agonistas lo hacen de una forma reversible. Ahora hablaremos de la regulación de los receptores y la tolerancia farmacológica. Los receptores pueden presentar cambios dinámicos con respecto a su densidad, a su afinidad. La exposición continua repetida a los agonistas puede desensibilizar los receptores. Por el contrario, la exposición continua o repetida de antagonistas puede aumentar en un primer momento la respuesta del receptor, lo que recibe el nombre de hipersensibilidad. Y por último vamos a hablar sobre la relación dosis-respuesta. Vamos a definirlo como la relación existente entre la concentración de un fármaco en la localización del receptor y la magnitud de la respuesta que éste tiene. Tenemos que pueden ser dosis respuesta escalonadas y dosis respuestas cuánticas. Y para finalizar les voy a mostrar un gráfico en el que se ejemplifican gráficas del porcentaje de respuesta máxima del logaritmo de la dosis del agonista en los dos casos, y son relaciones de dosis de respuesta escalonadas. Muchas gracias por su atención.